Saludos, continuamos con la materia de sanidad en Cristo. Vamos a ver lo que hace Santiago acá, frente o posicionando o frente a la iglesia, pudiéramos decir. Santiago hace una radiografía. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, surge una pregunta. Si la iglesia fue sanada, oiga, en la cruz, y no fue llamada a vivir enferma, ¿por qué Santiago hace referencia a los enfermos que hay en la iglesia, dando la posibilidad de que hayan enfermos en ella? Vamos a ver. En respuesta a esto, quiero que analices una verdad que está intrínseca en el pasaje. El apóstol no está haciendo una afirmación, sino una interrogante en casos casuales o fortuitos. El texto de Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Sí? Pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Según la interrogante hecha por Santiago, indica la posibilidad de que hayan enfermos en la iglesia, pero no como un hábito, ni como un estilo de vida, sino como algo inusual, casual o fortuito. Como maestro, no niego que un creyente se pueda enfermar, pero sí afirmo y enseño categóricamente que no debe vivir enfermo. Como creyente, estoy en el derecho, mi legado y en el deber, mi responsabilidad de vivir y gozar de la sanidad, porque fui sanado en la cruz del Calvario y confirmado con la resurrección de Jesús. En estos tiempos, la pregunta que el apóstol Santiago hace en Santiago 5:14, hay que cambiarla, y en vez de preguntar, ¿está alguno enfermo entre vosotros?, debemos preguntar, ¿está alguno sano entre vosotros? Qué ironía, ¿no? Es lamentable decirlo, pero en la mayoría de los casos llegas a una congregación y mandas a pasar a los enfermos, y en un gran porcentaje pasa a recibir la oración de sanidad. Tenemos las congregaciones llenas de personas, oiga, hipocondríacas. ¿Qué es eso? Y a esto se le suma el tipo de ministros que están en nuestras congregaciones dándole peces a los creyentes, pero no los enseñan a pescar. Hipocondríaca es el tipo de enfermedad psíquica aquí en la cabeza. No es una realidad patológica, es psíquico. Como ministro competente y actos para formarlo. Como ministros competentes y actos para formarlos, lo mejor no es orar por los enfermos, señoras y señores, sino enseñarles el poder, la autoridad y el dominio que tienen sobre la enfermedad, y llevarlos a un estado de madurez, producto de una buena formación, para que ellos dependan de sí mismos y depositen toda su fe en Dios, hasta el punto que nadie tenga que orar por ellos, sino que ellos se ministren en el nombre de Jesús y gocen de su sanidad, que es su herencia y su legado. Por eso he dicho en mi conferencia y lo escribo en mis estudios, que el ministerio de evangelista no es para la iglesia, es de la iglesia para el mundo que se pierde. Es allí
donde es necesario el mensaje del Evangelio para la salvación. Ya la iglesia fue salva y sana en la cruz. Los evangelistas deben ejercer su ministerio en un mundo que se pierde. Para la iglesia están los maestros, quienes instruyen en la verdad y pueden formar a los creyentes con el fin de que adquieran una identidad y puedan entender quiénes son, qué tienen y qué pueden en Cristo. Y de esta forma puedan valerse por sí mismos. El escritor de los Hebreos descarta la imposición de mano, oiga, como fundamento doctrinal y práctica en la iglesia para los que ya debieran alcanzar un grado de madurez en estas cosas, considerando, oiga, rudimentos elemental, y a su vez nos insta a salir de ellas. Por tanto, oiga, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina, del bautismo, de la imposición de manos. Vamos otra vez a leer esto aquí. Leamos esto así como dijo uno por ahí, con cabeza fría y nervios de acero. Hebreos 6:1. Oiga, por tanto, esto es un conectivo. Por tanto tiene que ver que todo lo que le dije, lo que le voy a decir ahora, tiene que ver con lo mismo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pregunto yo, ¿Pablo está pidiendo aquí que dejemos la doctrina de Cristo? ¿Qué está pidiendo? Los rudimentos. Que dejemos los rudimentos. Es decir, lo elemental. Que ya no somos nuevos creyentes, que hay que enseñarnos la diferencia que hay entre el bautismo, entre esto, entre lo otro, la resurrección y todo esto. Es decir, que vamos a otro nivel, señoras y señores. Aquí no está pidiendo que abandonemos la doctrina de Cristo. Está pidiendo los rudimentos. ¿Cuáles son esos rudimentos? Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Pastor, usted que ha estado viendo las redes sociales hace poco y que ha visto el mover de algunos líderes de la iglesia, ¿qué dice usted al interno del cuento que nos cargan por ahí de Segunda de Crónicas 7:14? ¿No es este cuentico ese? Es decir, que la iglesia tiene que arrepentirse. Yo pregunto, hagámonos un autoexamen. ¿De qué yo tengo que arrepentir? Yo, Gabriano Torres. Que yo sepa, tengo 25 años con una sola esposa. Gracias a Dios, he procurado tener ojos solamente para verla a ella como esposa, como mujer. Tengo ojos y las veo a toditas. ¿Sí? Pero no tengo ojos para ese deseo. Y cuando en algún momento se despierta, procuro atajarlo. Siempre lo he hecho. En el área económica no estoy quitándole ni codiciándole dinero, fincas, motos, carros a nadie. Es más, en cuanto a andar a pie, ando feliz ahorita. Si tuviera carro, estuviera todo preocupado. Y muchas cosas más. Entonces, en cuanto a mí, ¿de qué yo tengo que estarme arrepintiendo? Yo no entiendo entonces el cuento del liderato ahora en Venezuela, que están impulsando y mandando a todo el mundo a arrepentirse. Ahora el detalle del pastor no es que lo hacen una vez, es que cada vez que hacen un evento el cuento es el mismo. Yo no sé si es que no he leído la Biblia o que no sé qué pasó con esto. Del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo. Ya eso pasó. ¿Tú te imaginas que arranquemos, pastor,
a darle toda una semana a la gente aquí a hablar de la doctrina del bautismo, si ya todos están bautizados? ¿Eso es para quién? A los nuevos creyentes. Pero una vez que ya están listos ahí, vamos a otro nivel. De la imposición de las manos. Entonces, la imposición de las manos está siendo colocada al mismo nivel. Me refiero, para la iglesia. La iglesia tiene que prepararse para ir a imponer las manos sobre el mundo, en el caso de los enfermos. Ahora, en este pasaje se utiliza el testimonio griego o el término griego arque, que indica principios o comienzo, en su significado relativo al comienzo de las cosas que se hablan en el pasaje. Indica los rudimentos de la doctrina de Cristo, denotando la enseñanza relativa a los hechos elementales referente a Cristo. El autor de los Hebreos afirma que la iglesia no está para tales prácticas, que el rol de ella es ir camino a la perfección en el conocimiento de mejores cosas hasta el punto de que llegue a un estado de madurez y de perfección para poder así alcanzar la estatura y la medida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos cristianos dependen de tales prácticas que son rudimentos y a su vez cosas elementales como para depositar nuestra fe en ella. Acciones de las cuales ya deberíamos salir. En un caso extremo que haya enfermos en la congregación, Santiago dice, si hay enfermos, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por ellos. Santiago 5:14, lo primordial de todo creyente es entender cuáles son los recursos con los que cuenta y valerse de ellos. La salvación abarca sanidad. Vamos a ver esta parte acá. La salvación abarca sanidad. Si analizamos desde el punto de vista etimológico, nos daremos cuenta que los términos utilizados en el griego para referirse a la salvación del alma son utilizados para la sanidad del cuerpo. Y a continuación describiré dichos términos. Soso, salvar, librar, proteger. Lo mismo literalmente o figurativamente en el Nuevo Testamento se usan para referir la sanidad física como la espiritual. Sanidad física, Mateo 9, 21 y 22, Marcos 5, 23 y 28 y 34 y 6, 56, 10, 52, Lucas 8, 36 y 4, 8 y 50 y 17, 17, 19, 18, 42 y Hechos 4, 9 y 14, 9. Eso es sanidad física. Sanidad espiritual, Mateo 1, 21, 18, 11, Marcos 16, 16, Juan 12, 47, Romanos 11, 14 y Primera a Corintios 1, 21 y Primera a Timoteo 1, 15 y Hebreos 7, 25 y Santiago 1, 21. Soteria, liberación, salvación, seguridad, sanidad física, Hechos 27:34, Lucas 1:17, sanidad espiritual, Hechos 4:12, 13:47 y 28:28 y Romanos 10:10. Diazoso, salvar por completo, curar, preservar, ¿sí? Rescatar. Ahora,
este término es uno de los que nosotros a veces no le paramos. Es decir, el diazoso tiene que ver con salvar completo. ¿Qué es completo? Espíritu, alma y cuerpo. Toda la integridad. ¿Sí? Ahora, no solamente salvar. El término preservar tiene que ver que es Dios mismo el que nos preserva. Que yo debo de orar, sí. Que yo debo de leer, estudiar, congregarme, de vez en cuando ayunar, sí. Pero no son esas mis prácticas las que me van a preservar, es lo que quiero que entiendan, sino que la preservación está en el mismo que me dio la salvación. Que lo que soy y lo que tengo y el tiempo que tengo en Cristo no es gracias a mis ejercicios, mis obras, mi hacer, sino que el mismo que me salvó, el mismo que me rescató, me preserva. Sanidad física, Lucas 7:13, Mateo 14:36, Hechos 23:24 y 27 y 43. Por favor, leen todos estos textos en su casa. Sanidad espiritual, Primera de Pedro 3:20. Y Aomai, curar. Sanidad física, Mateo 8:8 y 13, 15:28, Lucas 5:17, 6:19, 9:2 y Juan 4:47. Sanidad espiritual, Mateo 13:15, Juan 12:40 y Hechos 8:27 y Hechos 12:13. Este término Yaomai es utilizado en el antiguo pasaje, en algunos pasajes, para referirse tanto a la condición espiritual como física. Lucas 4:18, Hechos 11:38 y Santiago 5:16 y Primera de Pedro 2:24. El libre uso de estos cuatro términos para describir y hacer referencia a la salvación espiritual y a la sanidad física, en mi opinión, indica que los apóstoles veían los dos beneficios como un resultado del sacrificio en la cruz. Esto es confirmado por el apóstol Pedro al hacer mención de la salvación espiritual y física. Juntamente en el mismo pasaje, citemos el texto, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, viviéramos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. En la cruz Cristo aseguró para cuantos deseen creer en él una salvación integral, sanidad del espíritu, alma y del cuerpo. Desde el punto de vista bíblico textual, también se puede demostrar esta verdad. Marcos 5:25 y 34 trata de la mujer sanada del flujo de sangre. El verso 34 nos dice que después que la mujer tocó el manto de Jesús, él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Si observas bien el pasaje, el término salvación fue usado para referirse a la sanidad física también. En Lucas 5:19 y 25 tenemos otro ejemplo de esta verdad. Se trata del caso del paralítico que descendieron por el techo. En el verso 20, Jesús le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Si observa bien, Jesús hasta el momento no había expresado nada acerca de la
sanidad física. Solo hizo mención del perdón de pecados, pero a causa de la murmuración de los escribas y de los fariseos, él le dijo: ¿qué es más fácil decir tus pecados te sean perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, sé sano y ve a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. Según algunos comentaristas, ¿por qué Jesús le dice a ellos qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Se cree entre los que estaban ahí y en la mentalidad de ellos que ese hombre estaba enfermo, estaba padeciendo por algún pecado de sus antepasados o por alguno del mismo. De acuerdo a esa mentalidad, él primero tenía que ser perdonado, él primero tenía que sentirse perdonado para poder aceptar la sanidad sobre su cuerpo. Jesús, entendiendo la idea que había, no respaldándola, se va primero por el perdón de su pecado. Cuando el hombre se siente perdonado, tranquilamente se prepara psíquicamente para luego recibir la otra orden. ¿Cuál era la otra orden? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Sin embargo, la gente comenzó a criticar y por esa razón Jesús le dice: para que sepan que el Hijo del Hombre, es decir, Dios mismo, tiene poder para perdonar pecados, ahora le dio la orden. El detalle está: si él se levanta, toma su lecho y se va a su casa, es porque sus pecados fueron perdonados. Ahora, la sanidad no en Dios. No solamente Dios está interesado en la salud de nuestro cuerpo, sino que Él está interesado y aún está más interesado en la salud espiritual de cada uno de nosotros. Sin embargo, las dos caminan juntas. Jesús sanó espiritualmente a este hombre, sí, y luego lo sanó físicamente. ¿Para Dios hay algo imposible? No. Por lo tanto, ni es más difícil decirle tus pecados te son perdonados, ni es más fácil decirle toma tu lecho y vete a tu casa. Para Él es igual. Para Dios no hay nada difícil ni hay nada fácil. Él sencillamente todo lo puede. Amén. Ahora pregunto yo, ¿para Dios fue más difícil perdonar su pecado o es más fácil sanar su cuerpo? ¿Cuál de las dos? Ahora para usted. Es decir, ¿para Dios le fue más difícil a usted sanarle su cuerpo o perdonarle sus pecados? Y si usted está libre del pecado y de los pecados, ¿por qué no también acceder a la libertad de la salud física, de la salud psíquica, de la salud económica? ¿Por qué no acceder a eso también? Si el mismo que perdonó el pecado es el mismo que sana la enfermedad, cualquiera que sea. Si el mismo que sanó el cuerpo es el mismo que perdonó el pecado, es el mismo que sana nuestra vida social. ¿Estamos aquí? Los escribas y fariseos presentes pudieron entender que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados, porque físicamente Jesús sanó la enfermedad, porque según los pactos el perdón de pecado también abarca sanidad. El Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, según Juan 3:14 y número 21:8-9. Cristo es el antetipo de la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno,
miraba a la serpiente de bronce y vivía. Número 21, 8 y 9. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús el Cristo, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Según estos textos paralelos, en la cruz Dios en Cristo perdonó el pecado y sanó la enfermedad. Isaías 53, 4 y 16 da testimonio y afirma que aquel que llevó tu pecado también llevó tu enfermedad. A continuación vamos a hacer una exégesis de Isaías 53 para entender con precisión cómo la sanidad tiene relación con la salvación. En el verso 3 dice, varón de dolores. Originalmente quiere decir varón con muchos dolores o cargado de dolores. Luego dice experimentado en quebranto. Originalmente quiere decir familiarizado con la enfermedad. El término que se utilizó del hebreo fue choli, que es el mismo que se utilizó en el verso 4 para hacer referencia a la enfermedad. Después dice, fue menospreciado y no estimamos, originalmente expresa, sufrió el desprecio, el abandono, no le tomaron en cuenta. En el verso 4 dice, ciertamente como para no dejar duda de su obra vicaria, la cual fue una realidad, llevó él nuestras enfermedades. Es imposible destacar en este caso que el pronombre nuestras es enfático. Las enfermedades que él llevó eran nuestras, al igual eran nuestros dolores. También debemos reparar en este detalle. El verbo llevar no está en el texto original. En el hecho aparece nasa, término que indica quitar, extirpar, desramificar. El término airo fue el equivalente en griego que utilizó Juan para dar testimonio de Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, teniendo el mismo valor y significado que el hebreo. Juan 1:29. El verso 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. De aquí podemos aprender una gran verdad. Si unimos los dos pasajes, podemos darnos cuenta que Jesús, conforme quitó el pecado, quitó la enfermedad. Juan 1:29, Isaías 53:4. Los mismos términos en sus equivalentes fueron empleados en ambos pasajes para referirse a quitar tanto al pecado como la enfermedad. Indica que de la misma forma que fui libre del pecado, lo fui de la enfermedad. Por ende, no me pertenece ninguna de los dos. Las escrituras afirman que el dolor fue suyo en relación a la enfermedad como consecuencia del pecado nuestro. Es de hacer notar que el término herido originalmente no se escribió así en el hebreo. Se utilizó el término meolat, el cual indica clavado o traspasado. Continúa diciendo, molido por nuestros pecados. Originalmente indica el Redentor, fue aplastado por nuestras perversidades innata. ¿Por qué lo sabemos? En el hebreo el término molido
es Meducat, el cual significa aplastado, triturado totalmente. Luego dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por lo que originalmente se nos dice que el castigo que condujo a nuestra paz cayó sobre él. Debemos tomar en cuenta lo siguiente: el término paz tiene una rica variedad de significados, los cuales no solo indican paz, sino salud, bienestar, prosperidad, plenitud. Esto indica que el pasaje quiere decir en todas sus extensiones, el castigo nuestro para que tuviésemos paz, salud, bienestar, prosperidad en toda su plenitud cayó sobre él. Luego dice, por sus llagas fuimos nosotros sanados. En primera de Pedro 2:24 el término utilizado es heridas, mientras que Isaías utiliza el término llaga. Cuando hacemos una exégesis de estos dos términos desde el punto de vista etimológico, los pasajes quieren decir lo siguiente: por sus sufrimientos integral, el cual vino sobre todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, fuimos nosotros restaurados integralmente en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Lo otro que hay que entender es que los términos heridas y llagas no se limitan a las perforaciones hechas por los clavos, tampoco a los hematomas ocasionados por la flagelación. Los términos originalmente tienen que ver con el dolor y el sufrimiento integral que pasó Jesús en todo su ser. El grave problema de la iglesia es en la enseñanza. Nos dijeron que la salvación se limitaba solo a la vida eterna. Algunos, porque algunos ni siquiera vida eterna tienen. Y nunca incluyeron la sanidad. Quiero aclarar esto. No es que no tienen, es que no creen y no saben que la tienen. Nunca incluyeron la sanidad. Nos conformamos con la vida eterna, no importando si enfermamos o no. Creo que así como resistimos el pecado en nuestra vida y nos sentimos mal cuando fallamos, de la misma manera debemos resistir la enfermedad, ya que esta es parte de la maldición. Vivir enfermo no nos condena ni nos hace unos malditos, pero sí nos cercena nuestra bendición, llevándonos a caminar en terreno de maldición y a su vez atenta en contra de nuestras vidas, dejando de ser fructífero en la obra de Dios. En conclusión, debemos entender que la salvación abarca sanidad, es decir, todo en su totalidad. Ahora yo pregunto, una vez que nosotros fuimos salvados, libres del pecado, pregunto, o de repente eso me pasa a mí nada más, ¿será que a nosotros no nos vienen malos pensamientos? Pregunto. ¿No nos vienen deseos de ponernos lo que no es de nosotros, de estar con quien no nos corresponde estar? ¿Será que no nos vienen deseos, pastor, de abandonar los ministerios, salir corriendo y dedicarnos solamente a criar gallinas y a criar matas de café? ¿O eso le pasa solamente a Octaviano Torres? ¿Será que a nosotros no nos provoca a veces con actitudes de gente agarrar y voltearles la quijada, ponérselas para atrás, tirarlos por el suelo y un manazo? Pregunto, ¿eso solamente le pasa a Octaviano Torres?
Pero cuando eso está viniendo, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Combatir, Pedro. Y así como combatimos con los malos pensamientos, así como combatimos con los malos deseos o con los deseos que sabemos que son malos, que no nos convienen, así tenemos que combatir también con la pobreza, con la miseria y también con las enfermedades. No aceptarlo, no es parte de nosotros. Pero igualito, ¿quién puede impedir que le vengan malos pensamientos? Nadie. Pero ¿qué sí podemos hacer? Bloquearlo. ¿Cómo sacamos de nuestra mente una mala idea? Si la mente siempre va a tener ideas. ¿Cómo sacamos las malas? Con buenas. ¿Cómo sacamos los malos pensamientos? Con buenos pensamientos. ¿Cómo sacamos la ignorancia? Con conocimiento. ¿Cómo sacamos todas las turbaciones y las agonías que nos vienen? Con alegría, con contentamiento. Amén. ¿Cómo sacamos de nuestro cuerpo la enfermedad? Con la salud. Amén. ¿Quién es el que día tras día no le da apetito, no le da hambre? ¿Cómo combatimos el hambre? Con las empanadas que no trajeron hoy. ¿Cómo combatimos el frío? Con el calor. Con café caliente, con chocolate caliente. ¿Sí? Entonces, así como combatimos diferentes áreas de nuestra vida, bueno, así como combatimos en diferentes áreas de nuestra vida, el tema que estamos desarrollando, ¿cómo se llama? Sanidad de Cristo. Y esta sanidad no solamente tiene que ver con la sanidad en el cuerpo, no solamente tiene que ver con la sanidad en el cuerpo, tiene que ver con la sanidad psíquica, porque la espiritual nosotros no la podíamos obtener, solamente no la podíamos producir. Cristo la produjo y nos la entregó por fe. Y si ya tenemos la más importante, la que no podíamos, que es la espiritual, ¿cómo hacemos con la psíquica? Nos trabajamos. ¿Cómo aprendemos? Estudiando, dedicándole tiempo, esforzándonos, dejando de hacer algunas cosas por allá para dedicarnos en esta área, para reeducarnos. ¿Cómo salimos nosotros o cómo nos fortalecemos en el área psíquica? Leyendo, oyendo, creyendo y hablando de lo que verdaderamente puede fortalecer nuestras vidas, de lo que verdaderamente puede complementar y mejorar la salud en el área psíquica y en el área física. Pero hay otra cosa. ¿Cómo nosotros vamos a obtener salud en algunas áreas de nuestro cuerpo? Hay ciertos tipos de comida que tenemos que dejar de comer. ¿Sabe usted eso? En el área psíquica hay ciertas personas con las cuales tenemos que dejar de conversar, de juntarnos. Hay ciertos números de teléfono que tenemos que borrar de nuestro teléfono. Hay ciertos supuestos amigos o amigas que tenemos que desechar. ¿No le ha pasado a usted? Es más, hasta en el área ministerial hay ciertos líderes y ciertos ministros que nosotros debemos de dejar de atender y de relacionarnos con ellos. Pareciera que esto no tiene congruencia, que esto no tiene razón de ser, pero en estos 38 años que tengo en estos caminos me ha tocado. Gente que usted tiene que abandonar, no tratarlos más, porque son los tipos que no oyen, que no razonan, que ellos creen que se la saben toda y un poquito más. Entonces, está bien, yo puedo oír a una persona un rato, pero no toda la vida voy a estar oyendo sandeces y estupideces y boberías. ¿Qué hay que hacer ahí, Pedro? Cierra la llave. Tranquilo, retírese. Hija, la mejora, por favor. Corte.